Domingo Felipe Cavallo, que ha tenido que ver siempre con las políticas más nefastas que perjudicaron al conjunto de la población argentina, convalidó, llevó adelante esa medida que favoreció a los ricos y perjudicó para siempre a los sectores populares del país. De esos 45.000 millones finales, 23.000 millones pertenecían a la estatización de la deuda de los privados, es decir, que el pueblo humilde terminó pagándole la timba financiera a los ricos de la Argentina, y quizá ese ha sido uno de los hechos de corrupción más importantes de nuestra historia, que aún hasta este momento no ha sido aclarado por el Poder Judicial, que sigue impune y que marca uno de los acontecimientos centrales de este proceso de sometimiento al cual se ha sometido, valga la redundancia, nuestro país desde prácticamente 50 años a esta parte. Y con la renga, así también bien arriba, recibimos a el último compañero columnista del primer programa de esta tercera temporada. Juan Enríquez, ¿cómo estás? De este lado te saludamos, Martina Hola, López. buenas noches, ¿cómo andan? Y Eduardo Sánchez. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, Por aquí muy bien. Por allí, ¿cómo anda, Juan? Todo bien acá en capital, Entre Ríos, Paraná. Ahí cumplimos otro cupo federal, me encanta, porque los rosarinos nos están copando, si no, Juan Enríquez. No, bueno, seguimos bordeando el río Paraná, nos vamos un poquito más al norte y desembocamos en la ciudad que lleva el nombre de ese río hermoso. Así que acá también muy contentos por lo que fue la profunda movida del día de ayer en conmemoración del 24 de marzo, con una ciudad repleta de militancia, de ciudadanía, que vino a participar en las calles de la ciudad y a recordar ese momento trágico, pero también a marcar su rotunda voz en función de un enojo tremendo que hay sobre esta gestión de Javier Milei, que es en definitiva muy similar, muy parecida, casi idéntica, diríamos, a lo que fue la gestión de Martínez de Oz, Videla y demás en la década del 70. Qué bueno lo que contás, Juan, porque lamentablemente no se muestra, ¿no?, todo lo que pasa en el interior del país. Siempre pareciera que son 3, 4, 5 los lugares que hay que mostrar, y bueno, obviamente las comunicaciones del gobierno ni los canales hegemónicos van a salir a mostrar lo que pasa en el interior del país, ¿no? Pero muchas veces los canales propios tampoco lo muestran. Sí, siempre se da de esa forma. Creo que si ustedes ven lo que fue Rosario, inclusive Mar del Plata, Córdoba, que suena siempre muy hostil a los intereses de los sectores populares, tuvieron movilizaciones muy importantes en el día de ayer, que marcan, creo, una esperanza para todo lo que se está viviendo en Argentina en la actualidad. Coincido con que el sentimiento de ayer, después del encuentro, que creo que es importante que lo sepamos, que encontrarnos nos da esperanza, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, tal cual. En el día de ayer, y yendo el tema, porque sé que el tiempo es bastante tirano, como decía hace un segundo, disculpen los ruidos de la calle en este sentido, porque estoy en la calle. No hay es el tema de poner en un marco de prácticamente igualdad el modelo económico de la actualidad con el de José Alfredo Martínez de Oz. De hecho, ayer en la mañana el Centro CEPA lanzó a los medios y a las redes unas placas sintéticas sobre lo que fue aquel modelo de valorización financiera
que de alguna manera pergenió el titular de la Sociedad Rural Argentina, que asumió como titular de la cartera de Hacienda, y que no era otra cosa que un proceso de desindustrialización de la Argentina, ¿no? Para que tengamos una idea, a mediados de los 70, la Argentina tenía un PBI industrial similar a lo que era Brasil, similar a lo que era el PBI industrial de Brasil, con el 10% de población de lo que tiene Brasil. Creo que ese es el dato como que de alguna manera nos muestra lo profundo que fue aquel proceso de transformación a una valorización financiera y una destrucción de la industria, ¿no? Esa valorización financiera que, al igual que en el gobierno de Mauricio Macri y que al igual que en la actualidad, necesitó, como bien marcan las placas que tienen como fuente a Basualdo, necesitó un fuerte proceso de endeudamiento público para poder garantizar esa fuga de divisas que se hizo al extranjero. Para que tengamos una idea, el endeudamiento de la Argentina previo al golpe del 76 era de 5.000 millones de dólares, ¿no? Qué locura pensar en esas cifras con los números que manejamos en la actualidad. Posteriormente al proceso militar, la deuda se fue a 45.000 millones de dólares, pero con un agravante en el medio que fue aquel proceso de reestatización de la deuda de los privados. Es decir, que las 70 familias más importantes de la Argentina, que tenían deuda en dólares por una acción de por aquel entonces del ministro, que no era ministro, era director del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, que ha tenido que ver siempre con las políticas más nefastas que perjudicaron al conjunto de la población argentina, convalidó, llevó adelante esa medida que favoreció a los ricos y perjudicó para siempre a los sectores populares del país. De esos 45.000 millones finales, 23.000 millones pertenecían a la estatización de la deuda de los privados. Es decir, que el pueblo humilde terminó pagándole la timba financiera a los ricos de la Argentina, y quizá ese ha sido uno de los hechos de corrupción más importantes de nuestra historia, que aún hasta este momento no ha sido aclarado por el Poder Judicial, que sigue impune y que marca uno de los acontecimientos centrales de este proceso de sometimiento al cual se ha sometido, valga la redundancia, nuestro país desde prácticamente 50 años a esta parte. Con los datos que decía Juan, me quedaba pensando que en el momento del golpe de Estado, Argentina debía 5.000 millones de dólares. Y en estos 7 últimos días, Argentina utilizó para evitar la disparada del dólar 1.300 millones. Quiere decir tal cual, que en solamente una semana Argentina gastó a través de su Banco Central 1.200 millones de dólares de reservas, que son ni más ni menos que ahorros de los argentinos, justamente para sostener un tipo de cambio que no tiene ningún indicio con los valores reales que atraviesa la Argentina, y que justamente está fogoneando este proceso de fuga vinculado con la bicicleta financiera que se comenzó a generar en el inicio de la gestión. Obviamente que el préstamo del Fondo Monetario Internacional que se viene para las próximas semanas va a terminar siendo justamente un eslabón más en este proceso de corrupción que habitualmente se lleva adelante, y como bien lo marcaba Basualdo en los libros de la editorial Flaxo, y que de alguna manera creo que debemos profundizar en términos educativos para que la mayor parte de la población se entere de este tipo de cuestiones que parece que son propias de la academia o de algunos sectores minúsculos de la militancia, pero que no llegan a tener la profundidad necesaria que necesitan, valga la redundancia, para llegar a todos los sectores de la población, y que estas cosas no ocurran con la continuidad que vienen ocurriendo, ¿no? Fíjense que Caputo fue el endeudador del gobierno de Macri, pasaron 6 años y vuelve a pasar lo mismo, ya ni siquiera con una persona distinta, sino con el mismo artífice
del desastre de aquel tiempo. Entonces nos debemos una profunda revisión a los contenidos económicos, culturales y educativos para dejar de pasarla mal, porque Argentina tiene todo para que su población de manera masiva pueda vivir con mayores indicadores de dignidad. Qué momento complicado, ¿no? Sí, momentos complicados que siempre marcan alguna posibilidad de ir resurgiendo de estas cenizas, ¿no? Porque uno ve que Argentina tiene energía, tiene litio, tiene unos territorios con muchas tierras cultivables que nos dan riqueza desde hace más de 100 años, tiene una capacidad de recursos humanos y una creatividad en términos de investigación y desarrollo que muy pocos países han logrado a lo largo de estos tiempos. Entonces es cuestión de transformar nuevamente un modelo económico, mejorar el funcionamiento del Estado en todos los órdenes para revertir esta situación y sobre todo, y concomitantemente con eso, trabajar en función de lo que decíamos recién, generar un proceso de politización y de conciencia de clase para evitar que los sectores humildes voten en contra de sus propios intereses y apoyen modelos económicos que no tienen nada que ver con los intereses de los sectores populares. Sí, yo entiendo lo que vos decís, siempre la Argentina tiene la posibilidad y esa forma de reinventarse, por decirlo de alguna manera, pero pensemos que en el último año se perdieron 2.493 empresas. Entonces claramente... Sí, los números son catastróficos. Más de 12.000 empresas, 200.000 trabajadores de los sectores privados. Sinceramente, esto no debiera haber pasado, pero como alguna vez debatió David Viñas en el año 2000 con Cristina Fernández de Kirchner, en aquel tiempo senadora nacional, él le hablaba del pesimismo de la razón, como decía Gramsci, y ella hablaba del optimismo de la voluntad, como también decía Gramsci, haciendo mención a que desde la militancia siempre hay que encontrar una razón de optimismo para intentar, desde la esperanza, tratar de transformar la realidad. Y fíjense lo que era la realidad de aquel tiempo, ¿no? Entonces, claro que se puede transformar, obviamente que hay que encontrar los cuadros y la construcción política suficiente para poder llevar adelante esas transformaciones. Bueno, muy claro, JP, en esta primera columna de esta tercera temporada, en nuevo horario y nuevo día, así que probablemente haya oyentes nuevos que te están conociendo. Y bueno, qué claro, ¿no? Que es estos paralelismos históricos, como el que recién hace un ratito nos hizo el compañero Tomás respecto a la situación de la pérdida de puestos de trabajo y la situación del mercado laboral. En relación a la comparación con los años 90 y estos paralelismos que nos trajo también JP respecto a la deuda, ¿no? Con el FMI, respecto a nuestro PBI, ¿no? Que es un número, es el número más importante de un país. Sí, y cómo los trabajadores... Fíjense que el salario real de aquel tiempo cayó casi 40% solamente en ese periodo de la dictadura, ¿no? Para lo que marca un proceso muy similar al de la actualidad, muy parecido en todo, el aumento de la pobreza del 4 al 22%, para que ustedes tengan una idea lo que era la Argentina en mediados de los 70, pobreza del 4%, desempleo del 3%, deuda externa de 5.000 millones de dólares, indicadores que hoy serían garantía de una de las grandes potencias del mundo y lamentablemente se dilapidó en un proceso de destrucción masiva que hizo la dictadura a través de la destrucción de la industria, básicamente. Me encanta. E incluso la participación de los trabajadores en lo que es el PBI, ¿no? Que cada vez, exactamente, y otra cuestión que siempre te marcan los libertarios sobre el PBI per cápita, que es muy engañoso el PBI per cápita, porque el PBI en ese tiempo aumentó solamente 1,5%, pero disminuyó 15% el PBI per cápita, y además
no tiene en cuenta nunca lo que es la distribución de la riqueza. Como bien decías vos en cuanto a la distribución del PBI, es un dato mentiroso porque por ahí los países pueden tener un crecimiento de su economía, pero la distribución de ese crecimiento suele ser, como pasa en la Argentina en gran parte de nuestra historia, de manera inequitativa y no termina ayudando a los sectores humildes, que son los que necesitan de esa distribución por parte del Estado para mejorarle la vida. Tal cual, JP. Y esto, más allá de todos los paralelismos que hiciste, ¿no? Pero reflexionemos, repensemos los momentos en la historia en donde la participación de los asalariados en el PBI estuvo más alta, donde estuvo más baja, y coinciden literal con la toma de deuda y con todos los indicadores también que nos traía JP. Pero a mí el de la participación de los asalariados en el PBI creo que tiene que ser nuestro índice, al trabajador es el que más le tiene que importar a la hora de votar, yo creo. Nosotros cuando damos las charlas de economía en el territorio siempre hablamos que hubo solamente 3 periodos de nuestra historia donde esa participación por parte de los trabajadores en el total de la economía superó el 50%, que fue en el 54, en el 74 y en el 2015. Después saquemos las conclusiones en qué periodos fueron y saquemos las conclusiones de qué es lo que vino posterior a esa distribución equitativa de la riqueza, ¿sí? Golpes de Estado, y más allá, en el 2015 se puede decir que hubo un golpe de mercado y judicial que atentó mediático contra un proyecto popular, mediático. Con la persona que está proscripta, ¿no? Las dos personas de las cuales estamos hablando en los momentos históricos donde los asalariados más participación tuvieron en el PBI, estuvieron proscriptas por nuestro Poder Judicial. Exactamente, y no es casualidad. Creo que el poder económico hace todo lo necesario para que aquellos que atentan contra sus intereses paguen las consecuencias de tener la valentía y el coraje de poder enfrentarlos. Un par de datos para apuntalar lo que vos estabas comentando. El PBI previo al golpe de Estado era de 49, o sea, la participación de los trabajadores en el PBI era del 49,5%. Sí, depende de la bibliografía. Algunos marcan que superó el 50, pero dejemos en claro que ese famoso 50-50 del cual el peronismo hace marca en su historia, se dio en solamente 3 periodos, y eso es, creo, el lema y el objetivo que tendrán los proyectos populares del futuro: poder distribuir la riqueza para que su población tenga una vida más digna. Un par de otros datos. Tal cual. El salario real de los trabajadores disminuyó un 40%. Exactamente, así lo dijimos recién, 40%, prácticamente lo que viene pasando en la actualidad. Son fotos muy similares de tiempos diferentes, por eso siempre es importante estudiar, poder debatir, poder reflexionar sobre lo que ha pasado en la Argentina de otro tiempo, para desenmascarar a aquellos que con nuevas caras nos venden viejas recetas, y las consecuencias terminan siendo las mismas: tristeza, miseria, desamparo y todo tipo de desazón para el conjunto de la población. Tal cual. Bueno, clarísimo, JP, muchas gracias por estos datos, por esta columna del día de hoy. Nos reencontramos muy, muy pronto. Bueno, perfecto, nos vemos cuando se pueda, y decirles que también quería participar de la consigna del día. Perdón, estamos desordenados hoy, pero por favor participa. La organización vence al tiempo, compañera. Me encantó. Bueno, no, es decir que forma parte de lo mismo. El tema de la represión a los jubilados tiene que ver con el látigo que es necesario para que los pueblos acepten el ajuste sin ningún tipo de movilización, ya sea jubilados, docentes, estudiantes. Siempre va a haber un sujeto de pueblo que va a padecer el rigor de un Estado violento cuando se llevan adelante este tipo de políticas que lo único que hacen es generar una redistribución de la riqueza que afecta a los pobres y favorece siempre a los más ricos. Bueno. Y en todo eso, el personaje que señalamos como figura estelar se llama Patricia Bullrich, que parece que tiene un encono
muy importante con las jubilaciones, atento a que en el 2001 participó del recorte del 13%, los reprimió durante el ajuste que se hizo en el gobierno de Macri y vuelve a hacer lo mismo. Esa es la derrota cultural que tenemos en la Argentina y que también hay que discutir, debatir y reflexionar para que nunca más vuelva a ocurrir. Es fuerte con los débiles. Totalmente. JP, un Como abrazo. se lo dijo en un debate. Un abrazo grande. Nos estamos viendo en las próximas salidas, o escuchando en las Ustedes, próximas salidas. les encanta el programa y que tengamos un año maravilloso y con buenas noticias, cosa que no viene ocurriendo hasta el momento. Eso no te lo garantizo, pero de mucha militancia, organización, estudio y datos. Así Eso será. sí. Todo eso seguro. Hasta la próxima, compañero.